Lucas 23, aquí lo tengo yo también, y 2 de Corintios, ahí para que los tengan, ¿no? Los dos textos, por favor. 2 de Corintios capítulo 6. Bájale aquí un poquito. Cuando pensé en este mensaje, ¿verdad? Yo mismo estaba reflexionando, me hacía la siguiente pregunta: ¿qué harías si esta fuera la última oportunidad que tienes para servir a Dios? ¿Qué harías si esta fuera tu última oportunidad para arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios? Imagínate que te vas a morir mañana. ¿Qué harías con esta última oportunidad que tienes? Yo le hago a usted las mismas preguntas, porque yo me las hacía a mí. Yo le hago a usted las mismas preguntas. Gloria a Dios. Porque nunca pensamos, mis hermanos, que puede ser la última oportunidad. Los seres humanos pensamos que tenemos mucha vida por delante, ¿verdad? Pensamos que tenemos muchas oportunidades para vivir, para servir a Dios o para acercarnos a Dios, pero yo creo que no tenemos muchas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Me recuerda un amigo, ¿verdad? Del barrio, en Mazatlán, la colonia Santa Elena. Él vivía enfrente de la casa. Pues de niños, ¿verdad? De niños jugábamos como cuando uno nace, ¿no? Y que los mismos de ahí del barrio, de la calle. Me acuerdo de él, Juan Magallanes Gómez, el cual nunca pensó que aquella noche era su última noche o la última noche de su vida. Él iba en su carro, iba con otros amigos, yo ya iba a la iglesia, ¿verdad? Yo ya estaba sirviendo a Dios, tenía 18 años yo, y pues él tuvo un accidente en su carro. El carro quedó completamente destrozado. Él fue trasladado al Hospital General, y ahí el Hospital General ahí estaba, no sé, todavía está ahí cerquita de la colonia. Pero él fue trasladado ahí muy grave. El asunto es que él estuvo en coma durante 1 semana y media más o menos. O sea, él ya no reaccionó, él ya no pudo estar consciente. Había un hermano de la iglesia que iba a orar por él, porque él iba a orar por los enfermos ahí en ese hospital. Y él oró por él. O sea, él nos dijo que él le hizo la oración al alma, porque él ya estaba en coma, estaba en terapia intensiva. Finalmente, ¿verdad? Él murió. Y cuando yo pensaba, ¿verdad?, en este mensaje, me acordé de él. Murió porque esa fue la última oportunidad de su vida. Porque siempre hay una última oportunidad, mis hermanos. Entonces quiero predicar este sermón, el cual he titulado La última oportunidad. ¿Verdad? No sabemos si esta sea nuestra última oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer 2 textos. Vamos a ver primeramente Lucas 23, versículos 40 al 43, que está hablando del ladrón que se arrepintió. Gloria a Dios, del malhechor. Dice de esta manera: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón. Trae una palabra a nuestras vidas, Señor, una claridad, Dios, que podamos, Señor, entender que nuestra vida, Dios, puede ser la última, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La última oportunidad. Quiero hablar en primer lugar: el perdón de Dios es para todos. En nuestra historia encontramos la escena, el guión, el acto de la crucifixión, donde Jesús fue crucificado, ¿verdad? Sabemos la historia. Él fue
acompañado de dos personajes más. Eran dos ladrones, eran dos homicidas, eran dos delincuentes, dos malhechores. Lucas 23, versículos 32 y 33 dice estas palabras: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Prácticamente estos dos malhechores representan a toda la raza humana, representan a cada ser humano, mis hermanos, porque en el mundo, en sentido literal, solo están los que aceptan y los que lo rechazan, los que aceptan a Cristo y los que lo rechazan. No hay un grupo intermedio. Al final de cuentas, solo tenemos dos grupos de personas. Amén. Por eso estos dos malhechores o estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Uno lo rechazó, el otro lo aceptó. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúcheme bien, hay un perdón disponible de parte de Dios para la humanidad. Hay un perdón, mis hermanos. No importa, ¿verdad?, quién sea la persona, si se arrepiente, tiene salvación. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 28, versículo 13, un texto poderoso, nos dice de esta manera. Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. No importa, no está diciendo qué tipo de pecado, simplemente está diciendo aquel que los confiesa, aquel que se aparta, dice, alcanzará misericordia. Salmo 86, versículo 5, también nos dice las siguientes palabras. Salmo 86, 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él es grande en misericordia, Él es perdonador. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Salmo 32 también, Salmo 32, versículo 8, vayan conmigo ahí, dice las siguientes palabras. Ok. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Más bien es el versículo 1. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces hay un perdón de Dios para todos. Nadie puede decir, es que Dios a mí no me va a perdonar, porque Dios perdona a todos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? En el libro de los Hechos, capítulo 13, encontramos también las siguientes palabras hablando acerca de esto. Gloria a Dios. Hechos 13, versículos 38 y 39. Dice lo siguiente de esta manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay un perdón de Dios disponible en cualquier momento esta noche, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. De hecho, desde la cruz, nuestro Señor Jesucristo perdonó a la humanidad. ¿Cuántos se acuerdan de esas palabras, verdad? Lucas 23, 34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús desde la cruz, ¿verdad?, estaba perdonando a la humanidad, estaba perdonando a sus verdugos, estaba perdonando, ¿verdad?, amén, a aquellos soldados que lo habían crucificado, amén, estaba perdonando al sistema religioso, al sistema político de Roma. Jesús los estaba perdonando, porque hay un perdón disponible para toda la humanidad esta noche. En nuestro texto, uno de los malhechores rechazó ese perdón de Jesús. No sé si fue el de la izquierda o el de la derecha, pero sí, él lo rechazó. Lucas 23, el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Escuche bien, este malhechor
dice que le injuriaba. O sea, él estaba en una condición que no debería de actuar así. Sin embargo, él está a punto de morir, él está a punto de pasar a la eternidad y él está rechazando al que podía salvarlo, al que podía perdonarlo. Le injuriaba, dice. Le injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Como una burla, como una especie de burla en esta noche. Oh, mis hermanos, el perdón de Dios es algo tan valioso, es algo tan único, es algo tan real en esta noche. Millones de personas no se dan cuenta que es el único perdón válido ante Dios para entrar a la vida eterna. Usted puede ser perdonado por un hermano, puede ser perdonado por sus padres, por sus hijos, por su patrón, por un sacerdote, por la justicia terrenal, por un juez. Pero si usted no recibe el perdón de Dios, lamento decirle, está perdido por toda la eternidad. Porque el perdón de Dios es el único, hermanos, que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Cuántos dicen? ¿Verdad? Es una tremenda realidad. Cuando las personas sienten el perdón de Dios, pueden experimentar una paz, un gozo, una tranquilidad, etc. Salmo 32, vamos a leer del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5. David está hablando aquí, escribió ese salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está David hablando, ¿verdad?, de lo que significa el perdón de Dios, de lo que trae el perdón de Dios al alma, a la vida, al ser, al espíritu, inclusive al cuerpo físico. Él está hablando, ¿verdad?, que cuando él cayó, cuando él todavía no pedía perdón a Dios, dice, sus huesos se secaban. Sus huesos se estaban secando. Aleluya. Dice que sentía una condenación día y noche sobre él. Pero cuando él confesó sus pecados delante de Dios, él sintió el perdón de Dios, sintió una liberación. Aleluya. Sintió que Dios lo perdonaba esta noche. Porque hay un perdón disponible para todo ser humano. Gloria a Dios. Ok, vamos a ir a un segundo lugar. Quiero hablar del tiempo aceptable y del día de salvación. Y para eso vamos a leer el segundo texto, 2 de Corintios 6, versículo 2. Este texto tiene una relación con lo que estamos hablando. Dice de esta manera, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo nos da una claridad en este asunto de las oportunidades. Él habla del tiempo aceptable, él habla del día de salvación. Entonces, en este punto quiero que miremos qué significan estas dos frases. Primeramente, el tiempo aceptable. ¿Qué es el tiempo aceptable? Cuando hablamos de tiempo aceptable, estamos hablando de un momento oportuno que aparece y luego desaparece. En términos más técnicos se le conoce como una ventana de oportunidad. Y por ejemplo, en el tema de la industria aeroespacial, una ventana de oportunidad se menciona mucho en la NASA cuando van a lanzar una nave espacial, porque una ventana de oportunidad es un momento preciso para el lanzamiento de una nave espacial. En 1964, dice el ingeniero de la NASA, Gary Flandro, buscaba formas de explorar los planetas más lejanos de nuestro sistema solar, cuando hizo un descubrimiento increíble. Descubrió que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinean una vez cada 176 años. Por lo tanto, una nave espacial lanzada desde la Tierra en una ventana de tiempo exacto podría impulsarse de un planeta al siguiente utilizando la gravedad de cada planeta. Esto permitiría realizar un viaje de 40 años
en solo 10 años gracias a esa ventana de oportunidad. De hecho, lo que hacen, ¿verdad? Cuando van a lanzar una nave al espacio, los ingenieros aeronáuticos de la NASA, ellos estudian las ventanas de oportunidades. Ellos, ¿verdad?, están estudiando con sus máquinas, con la tecnología que hay, y cuando ellos ven una ventana de oportunidad es el momento del lanzamiento. O sea, no todo el tiempo se puede lanzar una nave al espacio, porque cuando se lanza fuera de tiempo, lo más probable es que esa nave, antes de salir de la gravedad, va a explotar. Han explotado muchas naves, ¿verdad? Han explotado muchas. ¿Por qué? Porque simplemente quizás no ha sido el momento oportuno. Y esta es la imagen que tenemos aquí esta noche. Gloria a Dios, ¿verdad? Una ventana de oportunidad. El tiempo oportuno, dice el apóstol Pablo. Ahora, hace unos años atrás, para ser exactos, el 14 de octubre del 2012, un atleta de deportes extremos sueco del país de Suecia, llamado Felix Baumgartner, él se hizo un reto. Él hizo un reto de saltar, de llevar a cabo el salto más alto que hubiera podido lograr un hombre. Se dice que él, ¿verdad?, se fabricó una cápsula espacial, donde él entró a esa cápsula, y esa cápsula fue elevada por un globo aerostático, y él llegó literalmente hasta casi a los 40 kilómetros de altitud. Él llegó hasta la estratosfera de la Tierra. Él, ¿verdad?, iba con su traje espacial, y él, ¿verdad?, se lanzó en caída libre. Cuando ya llegó él a esa altura, él literalmente miraba todo el globo terráqueo. Ahí están los videos en YouTube. Él se lanzó en caída libre, rompiendo el récord de la barrera del sonido. Se dice que él cayó en caída libre a 1300 y tantos kilómetros por hora. Era una bala, literalmente, ¿verdad? Él logró esa hazaña. Gloria a Dios. Él logró esa hazaña que prácticamente rompió varios récords, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que antes de que él hiciera esa hazaña, esto duró como unos 3 o 4 meses o más, porque ellos tenían que esperar un tiempo oportuno para que él pudiera hacer esa hazaña. Ellos tuvieron que esperar, ¿verdad?, los ingenieros de la NASA tuvieron que esperar el clima propicio, que no hubiera nubes, que no hubiera alguna amenaza de algún tornado, porque eso fue en Estados Unidos, un huracán o tormenta. Tenían que estar las condiciones propicias para poder llevar a cabo esa hazaña. Entonces, esto habla, ¿verdad?, de que es un tiempo oportuno, es una ventana de oportunidad. Ahora, cuando traemos esto a la práctica cotidiana, esta ventana de oportunidad también se puede aplicar a la familia, con los hijos, por ejemplo. Hay padres, ¿verdad?, que sus hijos nacen, y padres que no tienen tiempo para sus hijos. Los hijos empiezan a crecer, y cuando menos piensan, sus hijos ya son adolescentes, y perdieron un valioso tiempo cuando esos hijos eran niños. O sea, el tiempo se va, mis hermanos, la oportunidad se va. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo en el matrimonio también. Hay parejas, ¿verdad?, que se casan, y cuando recién se casan, en vez de aprovechar ese tiempo, están tan afanados en los trabajos. Cada quien tiene su trabajo, trabajan 10, 12 horas diarias, solamente se ven en la noche, y pasan los años, y eso afecta al matrimonio, porque los tiempos pasan. Es lo mismo en el tiempo de los estudios, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo oportuno. Cuando un joven no estudia a tiempo en sus años, que puede aprender, después puede ir a la escuela ya grande, 30, 40 años, pero ya no es la misma. Ya el cerebro ya no es igual. ¿Cuántos dicen amén? Porque se va el tiempo, ¿verdad? Se va el tiempo. Y por supuesto, para servir a Dios también, ¿verdad?, también se puede ir ese tiempo, porque hay un tiempo aceptable para cada ser humano en la tierra, una ventana de oportunidad. Los ladrones crucificados junto con Jesús tuvieron ese tiempo. El uno lo rechazó, pero el otro la aprovechó esta noche.
Vamos a leer en Gálatas, capítulo 4. En el versículo 4 nos dicen las siguientes palabras. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Observe que Dios mismo esperó un tiempo oportuno para enviar a su Hijo, dice. Cuando vino el tiempo, dice, el tiempo, entonces Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si Dios espera un tiempo, continuamos nosotros. El tiempo oportuno ahí está. En Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice las siguientes palabras hablando de cuando Jesús empezó a predicar el reino de los cielos. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, Jesús está diciendo, este es el tiempo, este es el momento, mañana puede ser tarde, este es el momento, arrepiéntanse y conviértanse, crean en el Evangelio esta noche. Aleluya. Vamos con la segunda frase, el día de salvación, porque Pablo también menciona el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pensemos por unos momentos en el día de salvación. Bueno, yo creo que es fácil de entender, porque cuando hablamos del día de salvación podemos decir que es el momento donde escuchamos el Evangelio. Yo escuché el Evangelio a la edad de 17 años. Lo empecé a escuchar ahí en el barrio, en la colonia, en Mazatlán. Y yo acudí a ese llamado, acudí, amén, entendí, ¿verdad? Dios me hizo entender que era el momento para mi vida. Si yo no lo hubiera aprovechado, quizás me hubiera acercado a Dios, quizás, no sé, hasta los 25, hasta los 30 años, hubiera desperdiciado mi vida en pecado, en vicio, no sé. Pero a la edad de 17 años, yo escuché el Evangelio en la colonia y un día decidí ir a la iglesia y me quedé en la iglesia. El día de salvación en esta noche. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El día de salvación donde alguien nos predica el Evangelio de Cristo. Es ahí donde debemos poner atención. Para los ladrones crucificados, el día de la salvación era en ese momento. Los seres humanos tienen la tendencia a procrastinar todo. O sea, en otras palabras, a dejar para después algo que se tiene que hacer en ese momento. La mayoría decimos, ay, mañana, ya que tenga tiempo. ¿Cuánto le ha pasado eso? Todos, ¿no? Ay, es que ando cansado. Ay, es que ahorita no puedo. Mañana lo arreglo. Mañana hago eso. Y llega mañana, el día de mañana, y vuelve a pasar lo mismo. Ay, mañana, para la semana que entra. Tenemos esa tendencia a procrastinar todo, a dejar para después las cosas que debemos de hacer. Bueno, usted y yo podemos procrastinar muchas cosas, pero no la salvación. La salvación no se puede dejar para mañana, no se puede dejar para después. Le decía a una hermana, porque ella me decía, es que ya que se acomoden las cosas, vamos a ir, pastor, a la iglesia. Es que ahorita hay muchas cosas, hay problemas. Y le dije, pero déjeme decirle algo. Si usted piensa que las cosas se van a acomodar para ir a la iglesia, pues lamento decirle que las cosas nunca se van a acomodar. Se va a acomodar eso, pero luego va a venir otro problema, y luego otro, y nunca va a ir a la iglesia. Así se la va a pasar, van a pasar los meses y los años, y nunca va a ir a la iglesia, porque las cosas nunca se van a acomodar, como decimos de pechito, para ir a la iglesia. Hay gente que dice, ya que salga de vacaciones voy a la iglesia, ya que arregle esto voy a la iglesia, ya que me acomode en el trabajo voy a la iglesia. Y nunca llega ese día, en esta noche. Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice las siguientes palabras. Vea conmigo Romanos 13, 11. Gloria a Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación,
que cuando creímos. Está más cerca hoy. El día de salvación es hoy, mis hermanos, es hoy. No es después, no es mañana, no es para la próxima semana, próximo mes, no es para el 2026, próximo año, es hoy. Hebreos 4, el versículo 7 nos dice también estas palabras, Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy no endurezcas vuestros corazones, dice. Que Dios nos ayude. Quiero ir en un tercer lugar, la última oportunidad. Amén. Vamos a volver al texto de Lucas 23, versículos 42 y 43, por favor. Y dijo a Jesús, lo dijo el otro ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre que estaba a punto de despertar en el infierno tuvo su última oportunidad para salvarse y la tomó. El otro no la tomó, pero este hombre la tomó. Estaba a unos minutos de morir y perderse por toda la eternidad, pero miró la oportunidad y la tomó. La pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de usted esta noche? ¿Qué de los vecinos que me están escuchando? ¿Verdad? Una oportunidad. Este hombre, malhechor, ladrón, homicida, lo que haya sido, pero él tomó esa oportunidad y se salvó en los últimos momentos de su vida. Pensemos por unos momentos en las personas que hoy ya murieron y los que mañana morirán. Bueno, para los que mañana morirán, hoy es su última oportunidad. ¿Quién será? Los que van a morir mañana. Nadie sabemos, ¿verdad? Nadie sabemos. Gloria a Dios. Solo Dios sabe. Porque si supiéramos, obviamente no, si la gente supiera que mañana se va a morir, aquí estuvieran en la iglesia. Inmediatamente aterrizan en el altar, pastor, quiero arrepentirme de mis pecados porque mañana me voy a morir. No me quiero ir al infierno. Imagínense. Pero nadie sabe. Pero mañana van a morir muchos. Aquí en La Paz, aquí en Baja California Sur, en México. Cada segundo, hermano, no sé cuánta gente muere, 5, 6, no sé. Pero cada segundo está muriendo gente. Y hoy es su última oportunidad esta noche. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Hebreos 9:27 nos dice las siguientes palabras. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después el juicio. Mueran y el juicio. En el libro de Santiago capítulo 4 también encontramos las siguientes palabras. Santiago 4 versículos 13 y 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así está, así de claro es esto. No puedes hacer planes para mañana. No puedes decir, hoy, mañana estaremos en tal ciudad. Oh, sí es cierto, todos planeamos, ¿verdad? Planeamos lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer próximo mes, el otro año. Todos planeamos, pero nada está asegurado. El futuro no está asegurado en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra vida, dice, ciertamente es como neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Podríamos juzgar al ladrón y decir que era un vil pecador, que merecía el infierno, que no tiene perdón de Dios, etc. Pero mientras el otro se justificaba y se defendía, este reconocía que merecía el castigo y la muerte. Le dijo al otro, a su compañero, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aleluya. Hoy en día tenemos estas dos posturas en las personas. Mientras unos se justifican diciendo que no han hecho cosas tan malas y que no necesitan arrepentirse, muchos otros reconocen que son los más pecadores y que merecen el castigo.
Unos son perdonados y otros son condenados. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Tenemos el ejemplo de la parábola del fariseo y publicano en San Lucas 18. Vamos a leer versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14, por favor. Dice: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta? Amén. Gloria a Dios. Yo prefiero ser un pecador que se humilla y reconoce sus errores, y no ser un fariseo religioso que se justifica y se hace pasar por santo. Esa es la gran diferencia. Esa fue la gran diferencia en esos dos malhechores que fueron crucificados junto a Jesús. El uno se humilló a sí mismo, el uno reconoció su pecado, el otro se justificó y se fue al infierno esta noche. Esa es la gran realidad, mis hermanos. Gloria a Dios. Recuerdo otro de mis amigos ahí en el barrio, el Jesús Sánchez Nevares. Él se infectó de VIH-Sida. Yo iba a orar por él y ya estaba salvo. Bueno, él y yo fuimos compañeros de parranda en el mundo. Él y yo tuvimos la oportunidad de la salvación, la misma oportunidad. Él también, ¿verdad? Vivía enfrente, enseguida del Juan, del otro. Gloria a Dios. Pero él no quiso ir a la iglesia, él no quiso salvarse cuando yo empecé a ir a la iglesia. Al tiempo, ¿verdad? Lo empecé a ver que empezó a adelgazar. Él era gordito, empezó a adelgazar. Y de repente ya no salía de su casa. Y de repente lo sacaban, lo llevaban a la clínica a consultar. Y al rato, hermanos, se supo que estaba infectado de VIH-Sida. Yo empecé a orar por él, hice la oración del pecador, él aceptó, obviamente. Él recibió a Cristo y empezó a orar por él. Así estuvo como 1 año, más o menos, ¿verdad? Y él murió, ¿verdad? Él no quiso cuando él tuvo la oportunidad. Yo sí lo hice. Y al final de cuentas el pecado lo alcanzó y murió. Sí, se fue arrepentido, pero murió de una manera muy penosa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una última oportunidad. No sabemos cuándo es esa última oportunidad. Obviamente el ladrón él sí sabía. El problema es que el otro también sabía, pero fíjese nada. Hay gente que sabe que ya se van a morir y aún así no se arrepienten. O sea, eso ya es el colmo. ¿Cuánto dicen amén? El otro ladrón sabía, ¿verdad? Y él se arrepintió. Y él le pidió al Señor, le dijo a Jesús, le pidió una oportunidad. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio esa poderosa palabra, ¿no? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La última oportunidad. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a un aplauso a Cristo, vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Voy a pedir a todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, en reverencia a Dios, por favor. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. Quiero hacer un llamado al altar, mis hermanos. La última oportunidad. Yo sé que ustedes, ¿verdad?, vienen a la iglesia, están viniendo, ustedes algunos tienen poquito. Bueno, pero, mis hermanos, siempre hay una última oportunidad. Hay gente, ¿verdad?, que están rechazando esa última oportunidad. Y no se dan cuenta de cualquier momento el fin va a llegar a sus vidas. Se van a enfrentar a la eternidad. La muerte va a llegar. Más cuando viven una vida, ¿verdad?, en vicios, en alcohol, en drogas, en pecado.
Ahí es más fácil que alguien muera más rápido, obviamente, por la vida que lleva, por el estilo de vida que lleva. Pero en esta noche usted y yo estamos aquí como cristianos, como hijos de Dios,